Y quisiera invitarle que abramos nuestras Biblias ahí en Tesalonicenses. Hoy nuestro tema habla de una despedida especial. Yo creo que, bueno, personalmente siempre cuando inicio una carta es muy emocionante. Cuando termino una carta, pues hay de todo entre emoción y bueno, digo, bueno, ya no voy a decir primera de Tesalonicenses, me tengo que acostumbrar ahora a decir segunda de Tesalonicenses. Bueno, gracias a Dios por esto todo esto que hemos aprendido. Y bueno, yo quisiera invitarle, ¿qué le parece si leemos estas últimas palabras de Pablo a la iglesia ahí en Tesalónica? Y veamos qué tiene ahí la palabra de Dios para nosotros. Yo estoy seguro que vamos a deleitarnos en esto. Así que bueno, vamos a ver este pasaje, primera de Tesalonicenses 5, 25 al 28. Aquí dice la escritura: hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Alguna vez había pensado terminar una carta de esta manera? ¿Verdad? No sé si a usted le ha tocado escribir cartas, o bueno, ya para los más jóvenes, pues ya eso de las cartas ya no es muy común, ya son correos electrónicos o quizá mensajes de texto, WhatsApp. ¿Alguna vez habías terminado un mensaje o una conversación de esta manera? Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos con un ósculo santo. Les conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Bueno, estamos llegando al final de una carta y este final no es raro, ¿verdad? Quizá para nosotros diríamos, bueno, yo no terminaría una carta así, a lo mejor mis mejores deseos, Dios le bendiga, hasta pronto. Pero Pablo todavía llegando al final, terminando su carta, tiene algo que enseñarnos, hermanos. Y esto a mí me maravilla al observar estas enseñanzas que todavía encontramos. Y yo quisiera que meditemos en ellas. Solo como dato interesante, la carta de Primera Tesalonicenses nos tomó, hermanos, o nos estará tomando 31 semanas, ¿sí? Más de medio año. Hoy es el 31 estudio, o cómo se diría, 31 estudio que llevamos de esta carta. Gloria a Dios. Todavía nos falta otra más. Vamos a conocer un poquito más a esta iglesia. Entonces damos gracias a Dios porque, mire, Dios nos concedió a usted y a mí. Aquí voy a tratar de ver si puedo ver nombres. Qué excelente, veo nombres aquí. Dios nos concedió, mire, muchos de nosotros haber empezado este estudio bíblico, y aquí estamos. Gloria a Dios, muchos se han añadido en el camino. Tenemos también durante este curso pues la partida de nuestro hermano Steve. Damos gloria a Dios por su vida. Y yo recuerdo a mi hermano, ¿verdad? Cuando él ya sus últimas semanas se esforzaba por estar en este estudio. Sí, a veces de plano no podía y me avisaba, hermano, hoy no podré estar. Pero él buscaba cómo estar aquí, ¿sí? Y a veces me decía, hermano, no puedo prender la cámara, no estoy en condiciones. No se preocupe, pero era una bendición contar con nuestro hermano. Y pues damos gloria a Dios por todo lo que nuestro hermano nos enseñó y nos dejó mucha enseñanza. ¿Sí, amén? Yo creo que todos tenemos algún recuerdo bonito de lo que nuestro hermano nos dejó, y si algo nos animó y nos enseñó mucho es estudiar la palabra, y eso vamos a hacer hoy, ¿sale? Entonces, y vamos a continuarlo. Él quería llegar a Hebreos, no le tocó, pues nos va a tocar a ti y a mí, si el Señor nos concede y presta vida, ¿sí? Así que bueno, vamos a pensar este texto que hoy estamos meditando. Si tiene ahí su Biblia puede verlo. Son 4 versículos. 3 versículos, los primeros 3, son todavía como una especie de petición, algo que Pablo le está pidiendo a la gente o a los hermanos en Tesalónica. Y lo último es una bendición, ¿sí? Pablo dirige una bendición a sus hermanos. Así que yo quisiera invitarle esta tarde, vamos orando. ¿Le parece que Dios nos guíe?
en este último estudio de Tesalonicenses, o de la primera carta de Tesalonicenses. Que el Señor nos hable, nos ministre, nos desafíe y nos dé la oportunidad de, pues, entenderlo, asimilarlo y, ¿por qué no?, compartirlo a otros, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta tarde por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor. Hoy creemos que tu palabra sigue igual de poderosa, tu palabra sigue vigente y nos sigue hablando, enseñando, Dios. Gracias, Dios, por estos ya más de 30 estudios o 30 semanas que nos concediste semana a semana estar aquí meditando esta carta, aprendiendo lecciones sobre ella. Dios, gracias, gracias por tanto. Hoy queremos, Dios, pedirte tu dirección una vez más. Espíritu Santo, pedimos, sé tú quien dirige, quien ministra, quien habla directo a la necesidad de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Y Señor, recibe tú, solo tú recibe la gloria y la alabanza, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, hermanos, les decía, tres peticiones y una bendición final, ¿sale? Así que, bueno, hemos nombrado a este tema una bendición o una despedida, despedida especial. Así que vamos meditando en cada una de ellas, ¿sales? ¿Sale? Entonces, oren por nosotros. Esto es lo primero que Pablo está pidiendo. Recordará usted, la semana pasada, cuando estudiamos ahí 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24, vimos que esto era, de hecho, una oración de Pablo. ¿Se acuerdan? Si está ahí en su Biblia, obsérvelo. 5, 23 al 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Verdad? Terminábamos la semana pasada con esto y lo veíamos como una especie de oración, ¿verdad? Que un buen deseo que tenía Pablo para estos hermanos. Y ahora cambia Pablo esa oración y ahora les pide a ellos: hermanos, ahora ustedes oren por nosotros. ¿Sí? Les dice: oren por nosotros, hermanos. Mire, y cuando dice por nosotros, pues está refiriéndose claramente a Pablo mismo, pero es muy probable que se refiera también a Silas, a Timoteo y probablemente otros hermanos que están ahí junto con él. Si recordarás, capítulo 1, verso 1, por ahí mencionó Pablo a Silas y a Timoteo, pero muy probable hay más. Entonces, él les dice simplemente esto: hermanos, oren por nosotros. Algunas versiones van a decir ahí, hay una palabra que dice: hermanos, también oren por nosotros. Sí, es interesante, ¿sí? La Biblia que tú y yo tenemos el día de hoy tuvo como base, muchas de ellas, al menos la de nosotros, tuvo como base una versión en griego, ¿sí? Pero cada versión puede estar usando diferentes manuscritos, ¿sí? Y algunas versiones, este texto que tú y yo tenemos aquí dice: hermanos, también oren por nosotros. Cuando yo veía esto en otras versiones, yo decía: esto tiene una conexión con todo lo que Pablo les ha pedido a estos hermanos. Si usted se acuerda de los versículos 12 al 22, cuando hablamos de volver a lo básico, Pablo estuvo pidiéndole a los hermanos que hicieran diferentes cosas, ¿sí? Usted recordará, ¿verdad? De los versículos que les decía: reconozcan a los que trabajan entre vosotros, tengan paz entre ustedes, amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo. Había una serie de instrucciones prácticas de la vida cristiana. Entonces, cuando algunas versiones dicen: hermanos, también oren por nosotros, es como que de todo lo que les encargué, esto también, ¿sí? No sé si le ha pasado a usted, pero muchas veces, ¿verdad? Quizá vamos a un mandado o alguien nos está pidiendo alguna lista de cosas de la tienda y ya nos dio una lista y ya casi para salir, ¿sabes qué? Y también esto, ¿verdad? Ok, lo agrego a la lista. Y ya que estamos llegando o vamos en camino a la tienda, nos llega un WhatsApp: esto también. Y bueno, la lista va creciendo, ¿verdad?
Eso me recuerda a una hermana que tengo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, así pasa, a mí también me pasa, ¿verdad? Yo también después pido más cosas. Bueno, Pablo también era así. Él no tenía WhatsApp, pero él tenía papel y tinta, y ahí está escribiendo. Hermanos, también oren por nosotros. Encontramos muchos ejemplos de Pablo pidiendo oración a sus hermanos, ¿sí? Era algo que comúnmente Pablo hacía. Y quiero decirte con esto, hermano, ¿qué aprendemos de este simple enunciado? Necesitamos orar, hermano, por aquellos que nos enseñan la palabra, por aquellos que nos ministran, y no solo por ellos, por todos, ¿verdad? Hemos de orar por todos, pero aquí en particular quiero que veamos algunos ejemplos de qué tipo de peticiones hacía Pablo a sus hermanos. ¿Sí? Yo quisiera que lo observes. Tengo aquí algunos textos, así que a ver cómo lo hacemos aquí. Eso. Ok, Romanos 15, 30 al 32. Empezamos ahí con ese texto. A ver, vamos a ver. Creo que no funcionó. ¿O sí? Así. Un segundo, Romanos 15, 30 al 32 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, mire, escuche, que me ayudéis orando por mí. Orar por alguien es una ayuda, hermano. ¿Y qué les pedía? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Mire, ¿qué tipo de peticiones hacía Pablo? Vamos a ver una más, creo que tengo como 4. Segunda de Corintios 1:11 dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sea dada gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Una manera en cómo cooperamos o somos parte del ministerio de alguien es orando por él o por ella, ¿sí? ¿Te das cuenta lo hermoso de esto? Cuando tú, hermano, oras por tu servidor, ¿sabes? Junto conmigo estamos predicando. Quizá yo soy el que estoy predicando, ¿verdad? Pero tú orando por mí estás siendo parte de lo que Dios va a hacer en las vidas que están escuchando el mensaje. Así que agradeceré mucho y te pido, ora por tu servidor cada vez que predicamos la palabra ahí en Centro de Fe Angulo, ¿sí? Y ora, ¿verdad? A veces te va a tocar a ti predicar o compartir. Yo te animo, invita a otros, hermano, oren por mí. Yo lo hago, ¿verdad? Y animo mucho, hermano, ore por mí. Y cuando alguien está predicando, enseñando, estoy orando por él, por ella. ¿Sí? No solo cuando predican, oremos por el grupo alabanza mientras ministra, los maestros de discipulado. Bueno, que Dios los use, ¿sale? Vamos adelante, mire, otra petición que hacía Pablo a los colosenses. Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros. Mire, ¿qué le pedía Pablo o qué petición pedía a los colosenses? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Él decía: hermanos, oren que se abra puerta a la palabra y que cuando hable lo haga como debe ser. Qué hermoso, hermano, contar con este tipo de ayuda. Alguien que está orando para que tus palabras sean claras, para que tus palabras lleguen a los corazones. Porque al final de cuentas es palabra de Dios, hermano, y queremos que la palabra llegue y llegue bien, ¿sí? Vamos a ver, creo que tengo aquí otro ejemplo más. No era el último. ¿Sí? Vamos a... ¿Sí era el último? Sí. Entonces, pensemos ahora. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por los líderes ahí en la iglesia local? ¿Cuántos de nosotros estamos orando por nuestros hermanos y hermanas que sirven en los diferentes ministerios? ¿Estamos orando por los misioneros? ¿Estamos orando por las familias de los misioneros? Pablo era un misionero, plantador de iglesias, y no por ser plantador de iglesias, no por ser el gran apóstol Pablo, él no necesitaba oración. Claro que necesitaba oración. Sí, entonces, pensemos, a veces nos enfocamos solo en nosotros, y pidan por mí, y mí.
a veces es quitarnos eso y hay que pedir por otros, ¿sí? De hecho, yo diría más quitarnos de nosotros y orar por otros, porque seguramente alguien más está orando por ti, ¿sí? Así que bueno, aprendamos de esta lección y que esta lección sea también, o esta instrucción sea para ti, para mí. Hermanos, oremos. Oremos por aquellos que nos ministran, ¿sí? Aquellos que sirven. Gloria a Dios. Pues vamos adelante. Otro indicativo o otro imperativo. Ahora dice, saluden a todos los hermanos. Yo lo puse así de manera resumida, saluden a todos los hermanos. Pero si vemos en nuestro texto central, dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y bueno, esto de ósculo santo, ¿qué es? Bueno, la Biblia de las Américas dice beso fraterno. La Biblia, la palabra dice un beso santo. Este texto, más que el hecho de un beso, habla de una relación, dice el hermano Swindoll, una relación de amor entre hermanos. El beso santo al que Pablo se refiere aquí indica aceptación, ¿verdad? Sincera, sin reservas, independientemente de su condición social, quién es, su raza, eso no importa. Hay aceptación, ¿verdad? Porque al final de cuentas somos un cuerpo en Cristo, hermanos. Un comentarista dice esto, cuando Pablo está diciendo a estos hermanos, salúdense o saluden a todos los hermanos con ósculo santo. Dice este autor, debía haber ausencia de formalidades o de hipocresía. Debía haber una libertad de prejuicios derivados de distinciones sociales, de discriminación contra los pobres y de parcialidad hacia los adinerados. En las iglesias, imagínense, amos y sirvientes o siervos se saludaban así sin ninguna distinción, ni faltándose al respeto. El beso se daba y según la historia podríamos entender que este beso era aún entre personas de diferentes sexos, ¿sí? Cabe resaltar esto, beso santo, ¿sí? Entonces ahí hay una connotación importante. Uno de los comentaristas que he estado leyendo, Gary Shogren, él explica que para un miembro de la congregación recibir un beso de un hermano no era solo una muestra de afecto, ¿verdad? Era mucho más que eso. Dice este autor, era una afirmación de que la iglesia era una verdadera familia. Tal parece, mis hermanos, mis hermanas, que el beso era algo común en la iglesia primitiva. Hay un par de textos que yo quisiera que observes para que, y en uno es Pablo, en otro es Pedro, pero Romanos 16:16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Hay otra vez esa palabra. Si vemos también 1 de Pedro 5:14, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Es interesante, ¿verdad? Y yo quiero contarte un poco de historia, ¿verdad? Aquí tengo no, ya lo tengo aquí, pero estaba leyendo hace un poco sobre la historia de la iglesia en cuanto a este tipo de saludos, de beso santo o ósculo santo o beso fraterno. Poco a poco, con el pasar de los años, fue cayendo en desuso o como en otras palabras, dejó de hacerse. ¿Por qué? Mire, los diferentes contextos podían influir. De alguna manera, algunas iglesias crecieron y se encontraban en ciudades, por ejemplo, Tesalónica era una de ellas, muy grandes. Y muy probable los paganos pudieran ver esto pues como algo no incorrecto, ¿verdad? Pero quizá razón para hacer o sobrepasarse. Pudo haber habido quizá abusos que se pudieron haber dado en algunas regiones, sobre todo otra vez esas regiones donde eran muy paganos o aún inmorales.
Y entonces es bien interesante, porque estaba viendo, por ejemplo, eh, en la historia de la iglesia, por ejemplo, hay uno que se llama Tertuliano. Este era africano. Este hermano, él decía que ya para su tiempo, ya prácticamente no se practicaba el beso entre hermanos. Hay otro más, Clemente de Alejandría. Este estaba en Egipto, y él también dice que ya cada vez era menos. Entonces, lo interesante es que los primeros siglos, vamos a decir, el primer siglo, tal cual, los primeritos, podríamos decir, justamente después de los apóstoles, se practicó un poco, pero conforme pasaban los siglos, se dejó de practicar. Entonces, por ejemplo, mire, ahorita quiero acordarme, Agustín de Hipona, eh, ah, sí, por ejemplo, para el tiempo de Agustín de Hipona vivió por allá dice aquí, en el 354 nació y falleció en el 430. Para ese tiempo, 300 años después, ya no había eso entre los miembros de iglesia, ¿sí? De hecho, dice ahí en la historia que para ese tiempo, hermanos, en las reuniones de la iglesia, los hombres se sentaban de un lugar y las mujeres de otro, ¿verdad? Entonces, esto ya está muy intenso, ¿verdad? Imagínense que hiciéramos todavía eso acá, pues estaría muy raro, ¿verdad? Eh, pero mire, es interesante. Veamos un poquito de nuestra cultura occidental, de este lado donde estamos, México, vamos a pensar América Latina, también ya no es muy común en las iglesias, pero en algunas, ¿sí? Y en especial este saludo con el sexo opuesto, y mucho menos entre hombres, ¿verdad? Eso todavía es mucho más raro en México, por el hecho de que en México pues hay una cultura, vamos a decir, con fuerte influencia del machismo. Entonces imagínense un varón dar un beso en la mejilla de otro varón, pues en nuestra cultura eso, pues no, ¿verdad? No es aceptable. Pero en algunas iglesias sí se ve esto todavía, no sé si les ha tocado. Centro de Fe Ángulo hace algunos años lo tenía, ¿verdad? Yo llegué de Autlán y un joven, ay hermanos, para mí esto era muy raro, ¿verdad? Yo no estaba acostumbrado a esto. Entonces, pues de repente hermanos hombres no, ¿verdad? Hermanas, saludaban de esta manera, digamos, con respeto y todo, ¿verdad? Pero no me sentía cómodo, ¿sí? Entonces, yo busqué la manera lo voy a confesar, de sacarme, o no sé qué hacía, pero dije, no, yo no quiero, porque no estaba acostumbrado, me sentía incómodo. Con el pasar de los años esta práctica creo que ya no se lleva, o al menos yo ya no la veo vamos a decir, entre hermanos de diferente sexo. Sé que, por ejemplo, entre hermanas, mujeres, creo que sí hay este saludo, y está muy bien, ¿verdad? Creo que en nuestra cultura se ve más bien, si lo puedo decir así, saludo entre hermanas de esta manera, ¿sale? ¿Por qué cuento todo esto? Bueno, es un poquito de contexto, y es interesante ver cómo, yo quisiera decir, se ha distorsionado, hermanos, si somos sinceros, el significado de esto, ¿sí? Porque no tendría ningún problema, ¿sí? Digo, yo soy muy delicado en ciertos puntos con eso, pero no debería tener ningún problema. Es una muestra, como lo vimos, de afecto, una muestra de aceptación, ¿sí? Que los hermanos de la primera iglesia lo practicaban, ¿sí? Entonces, ¿por qué hoy tiene que ser diferente? Bueno, tristemente, otra vez, los contextos en los que vivimos, y quizá aún abusos de esto, pues hemos tenido que dejarlo de hacer. Sin embargo, no es excusa para no hacer nada, ¿sí? Así que entonces pensemos, ¿qué saludo afectuoso pudiéramos nosotros practicar? ¿Sí? De tal manera que mostremos aceptación, amor a nuestro hermano, nuestra hermana. ¿De qué manera, hermano, podemos hacerlo? ¿Verdad? Ya lo dijimos, por ejemplo, entre hermanas, mujeres, pues quizá un beso en la mejilla, ¿verdad? Ya lo hacen, y es algo bonito.
Y quizá entre varones, hermanos, una palmada. Yo trato de hacer esto mucho, les doy un abrazo, ¿verdad? Trato de decir alguna palabra, qué bueno verte, qué gusto que vienes, cómo has estado, ¿verdad? Son cosas prácticas, hermanos, que podemos llevar a cabo, ¿sale? Entonces, hermanas, pues ustedes considérenlo, ¿verdad? Pueden platicarlo en su reunión de mujeres, ¿verdad? Su saludo afectuoso, un besito en la mejilla, yo creo que puede seguirse dando, no hay problema. Con, vamos a decir, entre diferentes sexos, pues yo creo que ahí no, ¿verdad? Yo al menos no votaría por eso, ¿verdad? Estaría en contra de eso, para evitar situaciones, ¿sale? Yo creo que aquí habemos muchos adultos y entendemos, ¿verdad? Esto. Al menos díganme, sí, lo entiendo, ¿sí? ¿Verdad? Hablando de diferentes sexos. Entonces, pero entre varones, acuérdense, un abrazo, hermanos. Espero mi abrazo el domingo, ¿verdad? Y yo lo voy a abrazar también. Y mis hermanas, pues un saludo normal de mano, ¿sale? Bueno, vamos adelante. Este tipo de cosas me gustan porque aprendemos un poquito de historia y piensa en esto. Por más que tú y yo nos queramos resistir a esto, Dios nos creó como seres afectuosos, seres que necesitamos afecto, hermano. Nuestro mismo Dios muestra su afecto, ¿sí? Nuestro Dios muestra su afecto de muchas maneras. Entonces, si fuimos creados a su imagen, y esa imagen en ti, en mí, está siendo restaurada, porque acuérdate, ya lo dije, una de las razones por las cuales, por ejemplo, este beso santo del cual hablaba Pablo, se dejó de practicar en la iglesia era porque, pues, la condición caída del hombre, hermano, ¿sí? Había gente que lo hacía con pureza, con cariño sincero, ¿verdad? Amor ágape, pero había gente que lo veía mal y comenzaba en su mente a decir un montón pensar muchas cosas sucias, y bueno, para evitar eso, se tuvo que quitar, ¿sí? Y estamos todavía en ese punto, ¿verdad? Sobre todo hablando de sexo diferente, ¿verdad? Pero, hermano, necesitamos afecto, ¿sí? Así que mostremos afecto entre hermanos, ¿sí? De alguna manera tú y yo podamos mostrar ese afecto, ¿verdad? No significa, ¿verdad?, que nos vamos a separar, ¿verdad?, los hermanos hombres aquí, las mujeres allá, ¿verdad? No, hermanos, yo creo que podemos establecer límites sanos, ¿verdad? Entonces, todo con pureza, limpieza y siempre alertas, ¿verdad? Yo creo que es algo que como iglesia podemos aprender, mis hermanos. Yo he tratado de ser cuidadoso con esto y estamos aprendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo cumplo años y una hermanita me da un abrazo de feliz cumpleaños, pues está bien, ¿verdad? Lo hacemos con pureza, limpieza y no pasa nada, ¿sí? Entonces no nos vamos a cerrar, ¿sale? Así que por favor no se me asuste, ¿verdad? Si usted cumple años, sí vamos a dar abrazos, ¿verdad? Y yo creo que podemos trabajar juntos en esto, ¿sí? Y agradezco mucho sus comentarios al respecto, sus aún recomendaciones, ¿verdad? Aprendemos juntos, ¿sale? Entonces vamos adelante, ¿verdad? Son temas muy bonitos porque habla de esas cosas que debemos hacer como iglesia, como familia que somos, ¿sí? ¿A quién no le gusta que su mamá le dé un abrazo? ¿Verdad? A veces hasta de más nos dan, ¿verdad? Pero agradecemos a Dios. Ay, aquí está mi mamá, ¿verdad? Me está oyendo. ¿Verdad? Pero es algo especial, hermano. Sí, es algo bueno. Nos habla de que pues nos quieren, ¿verdad? Vamos adelante. Un encargo solemne. Vamos al verso 27, vamos avanzando. Hay un encargo aquí que Pablo le da a estos hermanos. Yo quisiera leerlo aquí. Dice, si tú estás en tu Biblia ahí, Reina Valera, dice: os conjuro por el Señor, que esta carta se lea a todos a los santos hermanos. Esta expresión tiene algo de fuerza, ¿sí? Esta expresión, dice el autor aquí, el hermano Swindoll, dice: Pablo buscaba promover la lectura de las Escrituras y por lo tanto que se transmitiera esto, ¿sí?, en la iglesia. Mire, dice este hermano, no conocemos el contexto histórico detrás de esta expresión, pero dice este hermano, es probable,
por la manera en cómo Pablo lo expresa, os conjuro en el Señor, brazo, eso suena fuerte. Por la manera en que lo dice, es probable que hubiera ahí algunos detalles, algunos que estuvieran ahí causando división o algo, ¿verdad? Ahí estuviera, por la manera en cómo lo expresa, ¿sí? O quizá porque Pablo de alguna manera está pensando en que próximamente se está abriendo una nueva obra en Tesalónica y bueno, Pablo estaría diciendo, hermanos, a ellos también, que se les lea esta carta. Sí, es probable, ¿verdad? Hay varias teorías ahí, pero es interesante esta frase, os conjuro en el Señor. La Biblia, la palabra dice, les suplico encarecidamente. La Reina Valera 2015 dice, solemnemente les insisto, por el Señor. Nueva Traducción Viviente dice que Pablo les ordena, ¿verdad? Tiene más fuerza esta, les ordeno en el nombre del Señor. Dios habla hoy, dice, les encargo por la autoridad del Señor. La Biblia de Jubileo dice, les amonesto en el Señor. Tiene entonces esta frase un tono como de mandato, ¿verdad? Como que les está mandando que estas palabras se lean a todos los santos hermanos. ¿Quiénes son los santos hermanos? Todos aquellos que han sido santificados, aquellos que han sido alcanzados, aquellos que han creído en Jesucristo, ¿verdad? Somos santos, tú y yo. Entonces, para todos, dice ahí, se les lea esta carta. Pablo ha escrito, guiado por el Espíritu Santo, consejos, aún exhortaciones, y él les está diciendo, hermanos, léanle la carta a todos, ¿sí? Entonces, esto que está haciendo Pablo está llamando a que esta iglesia viva edificándose, ¿sí? Viva edificándose, ¿verdad? Como iglesia sean edificados. En otras palabras, les estaría diciendo ahí Pablo. Porque sabes, hermano, tú y yo tenemos un llamado a edificarnos unos a otros, ¿sí? Hay 1 Corintios 14, 26 que dice, mira, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, que dice, hágase todo para edificación. Esto es hermoso, hermano. Tú y yo hemos de hacer cada cosa que hacemos en la iglesia como parte del cuerpo, debe ser siempre para edificación. Mis hermanos, qué bendecidos somos el día de hoy por las cartas que escribió Pablo. Qué bendecidos somos por las cartas que escribió Pedro, Santiago, el apóstol Juan, Judas, no el Iscariote, ¿verdad? Judas cree que era el hermano de Jesús. Y bueno, Mateo, bueno, cartas que hoy nos bendicen tremendo. Hace un tiempo estaba estudiando un poquito la historia de la iglesia y por ahí hay también de la iglesia primitiva cartas de Ignacio de Antioquía. Qué bendición leer esas cartas, ¿verdad? De esos hombres que Dios usó en su tiempo, dejaron cartas y hoy cuánto nos bendicen. Es por eso que yo te animo, hermano, sigamos practicando la escritura, ¿verdad? Y compartamos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Sí? Piensa esta tarde, ¿qué palabras escritas, piensa, escritas, compartirías con tu hermano o tu hermana en esta tarde? Si partieras con el Señor, ¿qué cartas quedarían tuyas que enviaste a alguien en la iglesia, o a una iglesia, o a tu hermano o a tu hermana? Piensa. No hay mejor palabra escrita que compartir la misma palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si escribes una carta, pues tienes la palabra de Dios, de ahí obtén palabras, ¿sí? Compartamos la palabra, hermano, con nuestros hermanos, hermanas en Cristo y sigamos siendo edificados, ¿sí? Pablo les dice solemnemente, les encarga, hermanos, que esto que les he escrito llegue a todos. Sí, entonces, sí, mi hermano. El día de ayer estuve acá, estoy en Autlán estos días,
y me invitaron a compartir aquí en la iglesia Centro Fe Autlán, y les compartí a los hermanos de Tesalonicenses, ¿verdad? Tesalonicenses capítulo 1, verso 1. Y cuando Pablo empieza ahí su carta, él empieza diciendo a la iglesia que está en Tesalónica, del Dios Padre y del Hijo o del Señor Jesucristo, y dice gracia y paz. Y yo les compartí a los hermanos de esta bendición, ¿verdad? Que Pablo estaba deseando para sus hermanos, de gracia y paz. Y yo les decía a los hermanos que venían ayer, hermanos, vamos a entender hoy qué significa gracia, paz, qué significan estas dos bendiciones que tenemos en Dios nuestro Padre y en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entenderlo hoy, porque yo quiero invitarle que el domingo a los hermanos que no vinieron hoy les compartan esta bendición de gracia y paz de Dios para ellos. ¿Sí? Entonces se llevaron una tarea a los hermanos, y piensa esto, hermano, qué hermoso, ¿sí? Que tú y yo llevemos esa responsabilidad cada día que escuchamos el mensaje de la palabra, y nos vayamos con este compromiso de que quizá un hermano por alguna enfermedad no pudo asistir, o simplemente no asistió, no lo viste y no sabes la razón, pues le buscas, oye hermano, quiero compartirte lo que vimos ayer, ¿sí? Y tú puedas repetir esas palabras a tu hermano. Por eso toma notas para que puedas compartir lo que Dios te está dando, ¿sale? Entonces vamos llegando al final, el último versículo, verso 28. Pablo está ya terminando su carta, y justamente esta bendición con la cual empezó, él les dice a los hermanos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Pablo se está despidiendo, y podemos ver que se despide de la misma manera que empezó. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ayer yo compartía con mis hermanos acá, esta palabra gracia tiene mucho significado, más que un regalo no merecido, que es es el significado común que le damos, pero hay mucho más que esto, ¿sí? Incluye, dice un autor, ideas de favor, belleza, gratitud, deleite, bondad, bendición, encanto, gozo. Para Pablo, hermano, la gracia siempre fue algo inmerecido, un favor que Dios le dio que él no merecía. Y teológicamente hablando, la gracia es el favor de Dios Padre, a través del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Otra vez lo voy a decir, la gracia, viéndolo desde un ángulo teológico, es el favor de Dios Padre, a través del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Cuando yo estuve estudiando hace algunos, ya va a ser años, con uno de mis profesores, él nos enseñaba, me gustaba mucho cómo él oraba, aprendí mucho con él, y él cuando oraba decía: hermanos, oramos. Él nos explicaba sobre la oración, cómo nuestro Dios Trino está involucrado en nuestra oración, y él decía esto, yo lo he compartido creo que también acá: oramos al Padre en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Y esto, hermano, de que seamos escuchados en nuestra oración de esta manera, es gracia de Dios, de amor, generosidad, ¿sí? Y piensa, hermano, qué manera tan especial de terminar una carta. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. En otras palabras, Pablo estará diciendo: hermanos, que ustedes encuentren favor de Dios. Hermanos, que la bendición de Dios sea con ustedes. Y de Dios Padre a través del Señor Jesucristo sea con ustedes. Imagínense qué bonito, hermano, terminar una carta, un saludo de esta manera. Así empezó Pablo su carta, ¿verdad? Si recuerdas, no había puesto el título final, la bendición final, una bendición final. ¿Cómo Pablo terminó? Si te fijas, 1 Tesalonicenses 1:1, Pablo está terminando de la misma manera que empezó. Bendiciendo a los hermanos, ¿sí? Que la gracia, la paz del Señor sea con ellos.
La gracia, hermano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo incluye muchas bendiciones. ¿Sí? Aquí yo estaba viendo versiones diferentes que pueden ayudarnos a expandir. Traducción lenguaje actual, Pablo termina su carta diciendo: hermanos, pido a nuestro Señor Jesucristo que les siga mostrando su amor. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice que nuestro Señor Jesucristo los bendiga en abundancia a todos ustedes. Qué bonito, ¿verdad? La nueva Biblia Vida, o creo que es Nueva Biblia Viva, dice que nuestro Señor Jesucristo les conceda favor. Todo esto está diciendo Pablo con esta simple expresión: hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Sí? Cuando Pablo se está despidiendo de los corintios en su segunda carta, Pablo también les va a decir ahí, de alguna manera más completa, pero al final es la misma bendición: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Sí? Entonces, si tú y yo, piensa esto, esta tarde, si tú y yo gozamos de la gracia del Señor Jesucristo, significa que tenemos el amor del Padre y estamos en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, esta bendición finalmente es lo mismo, ¿sí? Entonces, qué hermosa bendición, hermano, tú y yo gozamos, y qué bonito es que pues podamos despedirnos de esa manera de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. ¿Cómo ves? ¿Lo harías? Yo quiero comenzar a cerrar esta carta. Hemos aprendido tanto aquí, pero quisiera usar este comentario y pedirle, me permita compartirle 3 recursos o recordatorios para que podamos aplicar todo esto que hemos aprendido en la carta de Primera de Tesalonicenses. ¿Cómo poder esto llevarlo a la vida? Ya lo hemos dicho mucho, pero hay que ser hacedores de la palabra, Santiago 1:22, ¿verdad? Pero aquí quiero resaltar 3 cosas que en toda la carta aprendimos y que hemos de recordarlo y llevarlo en la acción, ¿sí? Diaria. Primero, hermanos, recuerden que en la palabra de Dios tenemos la verdad que necesitamos, ¿sí? Ayer yo decía a mis hermanos, ¿cómo podemos estar en paz en un ambiente o en un mundo de tanto caos? Vamos a la palabra, porque ahí tenemos lo que necesitamos. ¿Sí? La palabra de Dios, mis hermanos, nos fortalece nuestra fe, enfoca nuestra esperanza y hace que nuestro amor crezca, se potencie. ¿Sí? Entonces, tú dices, ¿es difícil mantener la esperanza? Bueno, ve a la palabra y tu esperanza se va a enfocar en aquel que ha prometido estar contigo hasta el final y que viene por ti, por mí, ¿verdad? Por su iglesia. Y dices, qué difícil es vivir en este mundo donde todo mundo está buscando sacar ventaja. Y bueno, ir a la palabra de Dios te va a ayudar a tratar a las personas con amor, aun cuando no se lo merecen. ¿Sí? Así que, mi hermano, recuerda esto: la palabra de Dios tiene todo lo que necesitas. Así que, en resumen, léela, estúdiala, vívela y compártela. ¿Sí? Sí, hermano, vea la palabra. Primera cosa. Segunda cosa, recuerda que el Espíritu de Dios tiene y nos da todo el poder que necesitamos. Voy a leerlo otra vez. Recuerda que en el Espíritu de Dios tenemos todo el poder que necesitamos. ¿Sí? Así que, mi hermano, confía en Él para obtener fuerza, para creer en medio de dudas, en medio de caos, para levantar la mirada con esperanza ante la desesperación, y para que mi hermano, mi hermana, en lugar de elegir el odio, el resentimiento, la queja, la crítica, escojas amar. ¿Sí? Entonces ya vimos, número 1, recuerda que la palabra de Dios tiene la verdad que necesitas. Número 2, recuerda que en el Espíritu de Dios tienes el poder para hacerlo. Y número 3, esto es bien precioso,
Estamos terminando como familia. Recuerda que en la familia de Dios tienes la ayuda que necesitas para enfrentar los desafíos que vengan a tu vida, ¿sí? En la iglesia, en la familia de Dios, tenemos quienes, hermanos, quienes nos pueden ayudar y a quienes tú puedes acudir y a quienes tú también debes de esforzarte por ayudarle, ¿sí? Estamos en este cuerpo, en esta iglesia, con un propósito, tenemos una función. Entonces, hermano, hermana, piensa esto. Así como otros te están ayudando, tú también tienes que ayudar a otros. Ya basta de tener tanto tiempo nomás recibiendo y recibiendo. ¿O cómo ves? ¿Está bien eso? Yo creo que no. ¿Verdad? Necesitamos ponernos en acción, ¿verdad? Y buscar maneras de bendecir, ¿sí? Jesucristo lo dijo, hermano. Está escrito en la palabra. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? Entonces, hay una tremenda bendición en el dar, en ayudar a otros, ¿sí? Si usted quiere entender un poquito más de esto de dar, hay un grupo que se reúne a las 10:30 que están listos para dar, ¿verdad? Están aprendiendo a dar. Entonces, búsquelos, pregunte quiénes son y dígale, ¿qué tienes para mí hoy? Y estoy seguro que tienen algo. Si no es una galleta, es una paleta, no sé, una cena, ¿verdad? Algo van a tener para usted. Y si no es nada de eso, le van a compartir algo bien especial, lo que han aprendido. Sí, han aprendido mucho, mucho y seguirán aprendiendo de qué significa el dar y dar con generosidad. Entonces, bueno, búsquelos. Sí, yo no le voy a decir los nombres, pero por ahí los va a ver. Gloria a Dios. Hermano, qué hermoso ser parte de esta familia. Es un gozo tenerle, es un gozo compartirle y pues crezcamos en esto. Seamos una iglesia conocida por su fe, por su esperanza y por su amor. Amén. Lo estudiamos, así eran los tesalonicenses. Una iglesia conocida por su fe, su esperanza y amor. Así seamos tú y yo, hermano. Que ese nombre de centro de fe, esperanza y amor siga siendo parte de nosotros, ¿sí? Si bien no está ahí vamos a decir, un letrero que lo diga, en nuestro corazón está. Somos una iglesia de fe, de esperanza y de amor. Amén. Así que finalmente, hermano, usando la despedida de Pablo en 2 Corintios 13:14, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. ¿Qué le parece si oramos y cerramos este tiempo dando muchas gracias a nuestro Dios por todo esto que nos concedió? Yo estoy seguro que fuimos muy, muy bendecidos, hermanos. Así que meditemos en todo esto que aprendimos y prepárese, ¿verdad? Porque hay más que aprender. Gloria a Dios. Padre hermoso, qué bueno y qué precioso es estar en comunión unos con los otros, Señor, y poder aprender, Señor, esto que, Señor, por ya varias semanas tú nos concediste, Señor, varios meses de hecho. Señor, hoy alabamos, bendecimos tu precioso nombre, Señor. Y damos gracias, Señor, por cada lección, Dios, que aprendimos en esta carta a los tesalonicenses. Hoy pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga redarguyendo, tocando esas áreas en las cuales fuimos muchas veces confrontados, instruidos, dirigidos. Y Señor, que si en algún momento descuidamos o dejamos de poner atención, hoy Dios queremos estar a cuentas. Te pedimos perdón, Señor, por esas veces que descuidamos, esas veces, Señor, que hubo egoísmo en nuestro corazón y que no estuvimos dispuestos a ayudar, a bendecir, a perdonar, a orar por aquel que lo necesitaba. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a poner en práctica esto que hoy hemos aprendido. Orar unos por los otros, saludarnos con amor fraterno. Haya ese amor que hubo en ti, Jesús, que se preocupaba por los suyos. Señor, haya esto en nosotros y crezca.
Seamos una iglesia que conforme aprende, recibe enseñanza, es pronta, que con amor entrega, comparte con sus hermanos lo que ha recibido de bendición. Y Señor, gracias, porque Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de tuyo, oh Padre Celestial, y la comunión con tu Espíritu, sea con cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos en lo que viene. Señor, bendice a mi hermano esta noche, bendice a mi hermana esta noche, y Señor, que sigamos creciendo como una iglesia de fe, de esperanza y de amor. Bendice, Señor, y usa a mi hermano, Señor, para que cada uno de nosotros podamos llevar este mensaje a otros y otros te conozcan. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios.